Adentrémonos ahora en los contenidos de la reforma. Y cosa curiosa, si leéis la reforma, y yo os invito a que lo hagáis con tranquilidad para poder explicar, veréis cómo hay palabras y conceptos que son irónicamente equívocos. Nos encontramos un primer paquete de medidas en la reforma que se llaman para favorecer el empleo. Y fijaos qué es lo que nos proponen. Primero, en el ámbito de la intermediación laboral, aparecen las ETTs. Bueno, hay opiniones diversas. El problema está en que aparecen las ETTs cuando ya teníamos las agencias privadas de colocación, aparecen con menos controles públicos que las propias agencias privadas de colocación, con lo cual, digamos, hay una debilidad de regulación y no sabemos muy bien cómo puede funcionar la empresa de trabajo temporal a efectos de intermediación. Seguramente, yo creo que tendrían posibilidades de hacerlo, pero a eso hay que acompañarlo con una cierta regulación y con una cierta intervención pública. Aparecen luego lo que se llaman unos nuevos derechos para la formación personal, profesional, lógicamente. Bueno, eso puede estar bien, y entonces se dice, no, en un año serán 20 horas para formación, en 3 años serán 60 horas porque pueden acumularse. El problema está en que la decisión no será una decisión negociada colectivamente, sino que el trabajador o la trabajadora tendrá que individualmente pactar con su empresario cuando la hace, si lo hace, porque es un derecho, no es una obligación, individualmente, no colectivamente, que el sindicato pueda decir, oye, ahora vamos a desarrollar en esta sección, en este grupo profesional, una reactivación. No se trata de eso. Y además, cosa curiosa, solamente será formación para el puesto de trabajo que estés ocupando ya, lo cual significa que es solamente formación para las nuevas exigencias del puesto de trabajo que estás ocupando, por decisión, lógicamente, del empresario. No será formarte con la expectativa de que te formas respecto de un trabajo más cualificado que te sirva para promocionar. No. Es derecho de formación para lo que ya estás haciendo, para reactivarte en lo que estás haciendo ya. Aparece un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, ese ya lo teníamos después de la última reforma. Lo que pasa es que ahora este contrato, que se vende como un contrato para jóvenes, es un contrato para jóvenes desde 16 hasta 30, pero puede luego prolongarse porque dura 3 años. No. Aquí la idea de juventud que se tiene respecto de lo que sería la inserción laboral en unas condiciones ciertamente precarias como las que establece este contrato, es bastante relativa o dudosa, hasta los 33 años. ¿Y con qué contenidos? No, el contenido va a ser que si el convenio colectivo no establece otra cosa, pues lógicamente, como habrá que formarse simultáneamente al trabajo efectivo que se haga en el centro de trabajo, pues es el salario mínimo interprofesional en la proporción que tiene respecto de la jornada efectiva en relación a la jornada de formación. Claro, son condiciones muy precarias. Ese es el nuevo contrato que plantean para nuestros y nuestras jóvenes. Y luego aparece, por eso os decía lo de las palabras y los términos equívocos, un nuevo contrato. Cierto que el PP decía, y estábamos hartos de oír, hay muchos contratos, hay que reducir el número de contratos. Pues no, ahora ellos crean nuevos contratos. Un nuevo contrato que es muy curioso, porque le llaman el nuevo contrato indefinido. Dice, indefinido, está bien. No, perdón, este es un contrato que te contratan y durante un año, en conceptos de periodo de prueba, te pueden despedir sin causa. Ya sabéis que el despido en el ámbito de la legislación europea, en el ámbito de la legislación española, siempre había tenido que ser un despido motivado, un despido que tuviera una causa que lo justificara, sea en el terreno del despido disciplinario, sea en el terreno, por ejemplo, del despido por situación económica de la empresa, organizativa, productiva. Pero claro, el periodo de prueba no está pensado para que haya un despido motivado. El periodo de prueba ya sabemos que es normal, que para trabajos poco cualificados eran los 15 días, luego en la medida en que hay un trabajo más cualificado pasa a ser de un mes, de 3 meses, de 6 meses a lo sumo para personal muy técnico o personal intermedio. Claro, tiene su sentido como periodo de prueba, pero decirme si en un año el empresario no va a haber podido
comprobar si efectivamente la formación que decía esta persona tener para desarrollar el puesto de trabajo es real o no, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí de lo que se trata es que durante un año el empresario puede rescindir la relación laboral sin comunicación, sin excusa, sin justificación, sin causa. Es el viejo sistema americano. El no vuelva, no el vuelva, el no vuelva usted mañana. Eso durante un año. Claro, es una situación realmente grave. Y alguien dirá, bueno, es solo para empresas de menos de 50 trabajadores. Sí, eso es verdad. Pero claro, pensar que el 97% de los trabajadores y trabajadoras en Cataluña y en España trabajan en empresas de menos de 30. Esa es la situación. Con lo cual es un contrato que está llamado a ser el contrato de futuro. Y alguien dice, ¿es indefinido? No, perdone usted, es un contrato temporalmente indefinido. Es un contrato temporal indefinido. Porque el empresario, oye, al 364 días de la contratación, y pum, y pum, y pum, y pum, y sin causa, sin justificación, sin procedimiento de ningún tipo. Y es curioso, fijaos, aquí hay algo que conviene a veces analizar para ver qué hay detrás de las cosas, ¿no? Y entonces dice, no, el sindicato quedó perplejo cuando se dio cuenta de que la ley decía que el trabajador que se contratara desde el desempleo en el nuevo contrato indefinido se podría llevar hasta el 25% del desempleo que le faltara por cobrar. Y todos pensábamos, y todas en el sindicato lo comentábamos, ¿y esto qué significa? ¿Por qué se va a llevar el desempleo? ¿Sabéis por qué? Porque está pensado el contrato junto con una nueva capacidad de coacción del Servicio Público de Empleo o de las agencias de colocación para que tú tengas que aceptar cuando desde el desempleo te den trabajos con salarios inferiores a los que tienes por la prestación de desempleo. Y entonces te dicen, como usted estará obligado a aceptar, en compensación, llévese el resto del desempleo que le quede, la cuarta parte. Fijaos cómo, analizando cuál es la situación. Contrato a tiempo parcial, también lo tocan. Y entonces ahora seremos el único país de Europa donde el contrato a tiempo parcial será el de las horas pactadas, el de las horas complementarias y el de las horas extras. Si ya ahora mismo existen muchas personas contratadas a tiempo parcial, que es falso porque están contratadas realmente a jornada completa, imaginaos cuál es la situación que está servida. Es decir, muchas jornadas completas serán ocupadas por trabajadores a tiempo parcial. Y eso en muchos sectores es algo más que evidente. Teletrabajo, mirad, en los sectores vuestros hay bastante teletrabajo, de los que más teletrabajo hay. Temporal indefinido. Porque el empresario, oye, al 364 días de la contratación, y pum, y pum, y pum, y pum, y sin causa, sin justificación, sin procedimiento de ningún tipo. Y es curioso, fijaos, aquí hay algo que conviene a veces analizar para ver qué hay detrás de las cosas, ¿no? Y entonces dice, no, el sindicato quedó perplejo cuando se dio cuenta de que la ley decía que el trabajador que se contratara desde el desempleo en el nuevo contrato indefinido se podría llevar hasta el 25% del desempleo que le faltara por cobrar. Y todos pensábamos, y todas en el sindicato lo comentábamos, ¿y esto qué significa? ¿Por qué se va a llevar el desempleo? ¿Sabéis por qué? Porque está pensado el contrato junto con una nueva capacidad de coacción del Servicio Público de Empleo o de las agencias de colocación para que tú tengas que aceptar cuando desde el desempleo te den trabajos con salarios inferiores a los que tienes por la prestación de desempleo. Y entonces te dicen, como usted estará obligado a aceptar, en compensación, llévese el resto del desempleo que le quede, la cuarta parte. Fijaos cómo, analizando cuál es la situación. Contrato a tiempo parcial, también lo tocan. Y entonces ahora seremos el único país de Europa donde el contrato a tiempo parcial será el de las horas pactadas, el de las horas complementarias y el de las horas extras. Si ya ahora mismo existen muchas personas contratadas a tiempo parcial, que es falso porque están contratadas realmente a jornada completa, imaginaos cuál es la situación que está servida. Es
decir, muchas jornadas completas serán ocupadas por trabajadores a tiempo parcial. Y eso en muchos sectores es algo más que evidente. Teletrabajo, mirad, en los sectores vuestros hay bastante teletrabajo, de los que más teletrabajo hay. Alguien pensará que está bien, y es cierto, que por primera vez en la legislación española aparezca el teletrabajo. Muy bien. Ya sabéis que el teletrabajo tiene un acuerdo europeo pactado entre la patronal europea y la Confederación Europea de Sindicatos sobre teletrabajo, que tiene determinadas reglas que son reglas muy interesantes. Pues resulta ser que la reforma que hacen para introducir el teletrabajo en el Estatuto de los Trabajadores elimina todas las cuestiones positivas que tiene el acuerdo de teletrabajo europeo. Por ejemplo, la voluntariedad. Tanto la voluntariedad para pasar del trabajo presencial al teletrabajo, como para pasar del teletrabajo al trabajo presencial. El acuerdo europeo dice que eso es voluntario por parte de la persona que está teletrabajando, para ver en qué medida decide hacer una cosa o retornar al centro de trabajo y hacer otra. Pues eso ha desaparecido. El acuerdo europeo dice que los medios para teletrabajar y los consumos propios del teletrabajo serán financiados por el empresario. Ah, pues no. La reforma del Estatuto español no dice absolutamente nada de eso. Habrá que discutir quién es el que paga el ordenador, su renovación, los consumos eléctricos, etc. O, por ejemplo, el acuerdo europeo te dice, no, teletrabajo bien, pero hay que simultanearlo con jornadas presenciales, porque vosotros y vosotras sabéis que hay un efecto psicológico perverso respecto del teletrabajo y es la situación de ir psicológicamente quedando como excluido de la vida, digamos, laboral normal de la empresa. Entonces, por eso se prevé eso. ¿Qué dice la reforma? No, nada, no, eso ya se verá. Es decir, ningún elemento positivo del acuerdo de teletrabajo aparece en la reforma.